Buenas noches. Nuevamente estamos reunidos para seguir compartiendo acerca de la palabra de Dios en este tiempo de conexión. Y yo creo que el Espíritu Santo y la palabra siguen obrando en nuestros corazones para traer revelación de la realidad, quiénes somos hoy en día aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Y cuán importante es vernos desde la realidad de la perspectiva del cielo, en esa realidad que Dios preparó de antemano antes de la fundación del mundo. Para ello, acompáñenme a Génesis capítulo 3 y vamos a ver ahí en la escritura cómo es que Dios había creado a Adán y Eva en un principio, ¿no? Y como en el capítulo, vamos a ir primero desde el capítulo 2. En el capítulo 2 y en el versículo 16, nos dice, y mandó Jehová Dios al hombre, Génesis capítulo 2, 16, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Podemos ver aquí una realidad, y la realidad era que desde el principio Dios había diseñado que nosotros viviésemos del árbol de la vida y no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y nosotros hemos aprendido en parte de lo que se nos ha enseñado el día domingo y hemos visto la escritura, cómo es que el plan de Dios fue en un principio y siempre fue Cristo Jesús. Que en Cristo estuviese todas las cosas, todo lo que existe, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y como nosotros fuimos diseñados para esa realidad celestial, entonces nosotros también estamos aprendiendo que estamos diseñados para vivir en Cristo y no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hoy en día, cuando nosotros venimos y escuchamos el Evangelio de la obra de Cristo Jesús, venimos con muchos, se podría decir, enseñanzas, o a veces la misma religiosidad que tenemos desde que nacemos y nos es transmitida por nuestros padres, ¿no? Venimos con conceptos errados, pero cuando nos alumbra la luz y el Espíritu Santo nos hace poder entender por la fe acerca de la realidad, acerca de la verdad del plan de Dios para la humanidad, es cuando se nos cae un velo y comenzamos a caminar como dice Jesús, y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Pero muchas veces, como les comento, nosotros venimos a la fe en Cristo y decimos, wow, qué bueno, gracias, ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Y qué ocurre? Comenzamos nuevamente a caminar bajo el conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces, esto es bueno, esto es malo, y llevamos nuestra vida así, ¿no? Entonces, constantemente, inconscientemente, va a ocurrir que va a llegar un momento en que tú te vas a decir a ti mismo, comienza a evaluarte, ¿no? ¿Por qué? Porque dices, esto es bueno, esto es malo, y yo camino revisando lo que es bueno y lo que es malo. Y si hice algo bueno, yupi, una estrellita, y si hice algo malo, hoy una cruz, ¿no? Entonces llega el día y entonces nuevamente llenos de culpa, llenos de condenación, y dejamos de lado la justicia que proviene por la fe en Jesús. De que hoy en día, por estar en Cristo Jesús, somos justos, que nosotros hemos sido llamados para vivir y reposar en la fe. Porque si nosotros caminamos bajo el concepto de lo que es bueno y lo que es malo, ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice que la sabiduría que proviene de lo alto es primeramente pacífica,
pura. Pero la sabiduría que es terrenal es animal, es diabólica. La sabiduría que proviene del mundo es animal, terrenal y diabólica. ¿Y qué significa esto? Significa que la sabiduría del mundo es lo que proviene de una naturaleza de pecado. Entonces, si nosotros venimos a Cristo y somos justificados y ahora dependemos de Cristo y de su palabra, ¿no? De alimentarnos día a día de su palabra, porque cuando tú te alimentas de la palabra es porque vas teniendo revelación de Cristo Jesús y al tener una revelación de Él te puedes identificar dónde estamos, cuál es la herencia que Él ha recibido y cuál, por estar en Él, somos, como dice la Escritura, herederos con Cristo, coherederos con Él. Entonces, tenemos que saber nosotros, al pasar tiempo con la palabra, al pasar momentos con la Escritura, al escuchar la palabra de Dios, el Evangelio, que muchas veces a nosotros cuán importante nos es pasar tiempo con su palabra, porque damos esa comunión de disfrutar de su palabra y del Espíritu que nos trae revelación, y también el tiempo que pasamos en la congregación, que pasamos en la comunidad con los hermanos, en el lugar donde se reúnen los santos, los justos. ¿Por qué? Porque ahí Dios derrama su propósito, se podría decir, corporativo. ¿Cómo es que Jesús va moviendo a su iglesia día a día? Y lo que Dios te habló en la intimidad a ti, Dios va a usar a tu pastor, a nuestro pastor, para que confirme y afirme lo que nosotros estamos recibiendo en nuestra comunión diaria. ¿Ya? Entonces, cuán importante es que nosotros también estemos presentes como hermanos en Cristo, en la comunidad, en el lugar donde se reúnen los santos, porque así nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Yo compartía con mi esposo el otro día y le decía, amor, cuán bueno es cuando estamos reunidos y uno hace una cosa, otro hace otra cosa. Como aprendimos hace poco en Conexión también, que tenemos dones, ¿no? Muchos de nosotros tenemos dones, tenemos talentos y eso lo ponemos en práctica en el lugar donde estamos, porque hemos sido llamados a hacer luz, teniendo a Cristo en nuestro corazón, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio. Pero también donde se reúnen los santos, donde se reúnen los justos, los que son lavados y comprados por la sangre de Jesús, también ahí en ese lugar hay la oportunidad de que si vemos a alguien que está ahí y que de repente recién se está integrando, ¿cómo le estimulamos al amor? A que dé frutos. ¿Por qué? Porque los actos que nosotros manifestamos día a día van a ser una expresión de tu naturaleza. Y si tienes la naturaleza de Cristo y si tienes el Espíritu de Cristo, entonces va a fluir como un fruto. Y entonces eres estimulado a participar, a colaborar, a ser parte dentro de la comunidad. Y bueno, en medio de esto es donde nosotros vamos experimentando lo que nosotros vamos recibiendo de la palabra de Dios. Ahora, nosotros aprendemos que nuestros actos son el reflejo y la expresión de nuestra naturaleza divina. Y aquí cuando dice que Dios dijo a Adán que más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí es cuando Dios traza claramente el diseño original, podríamos decir la realidad celestial del plan de Dios para nosotros, que es que nosotros vivamos del árbol de la vida en todo Cristo. Cristo es el fundamento. En cierta ocasión en la Escritura, nuestro Señor Jesucristo comentó, ¿no? Y enseñó y dijo, toda casa que es fundada sobre la roca, vendrán las aflicciones, vendrán los ríos, las tormentas, pero la casa no va a caer. Pero una casa que está fundamentada sobre la arena, van a venir los ríos, las tormentas y se va a deshacer. ¿Por qué? Porque el fundamento es Cristo, no es mi fe, no es lo que yo creo, porque eso va a variar.
Un día me siento bien, creo que soy salva. Un día creo que me siento mal, que soy pecadora. Un día siento, oye, sí, le agrado a Dios. Un día creo, no, hoy día he hecho mal las cosas y me siento mal. Entonces, no se trata de lo que yo creo, sino se trata de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que Él vino aquí a la tierra, dio su vida por ti, por mí, al tercer día resucitó, descendió a los infiernos, estuvo en los infiernos y llevó cautiva la cautividad y está sentado a la diestra del Padre como nuestro gran sumo sacerdote, reposando de la obra de la preciosa redención que ha hecho por nosotros, de hacernos libre del pecado, libre de toda relación de esclavitud con el diablo, libre de esa naturaleza de pecado que era guiada por la sabiduría terrenal, que era guiada por saber qué es bueno y qué es malo, pero qué es bueno y qué es malo de qué, según el concepto de la naturaleza de pecado, según lo que el mundo considera que es bueno y que es malo, ¿no? Y aquí viene una parte que a mí me llama mucho la atención cuando pasamos tiempo con la palabra y comenzamos a aprender, ¿no? Y cuando nos dice en el capítulo 3 de Génesis, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? En la Nueva Traducción Viviente nos dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran ningún árbol ningún, de ningún árbol del jardín, perdón? O sea, perdón, Dios no había dicho eso. Dios mostró la realidad de lo cual era el propósito divino, del propósito celestial. O sea, y dice la escritura que Eva fue engañada. Yo me pongo a meditar, ¿no? Y digo, si Eva fue engañada es porque tenía desconocimiento de algo. Porque para ser engañados tienes que desconocer algo. Porque si conoces la verdad, no eres engañado. Entonces de repente, bueno, hay que meditar en ello, ¿no? Porque ella no tenía todo el conocimiento, quién era el responsable de transmitirle, ¿no? La verdad del diseño, de la realidad celestial, del plan de Dios para la humanidad. Y cuando vemos aquí sobre esta realidad, es donde muchas veces fallamos, ¿no? Porque como o sea, aquí vemos claramente que el diablo comenzó a sembrarle ese pensamiento de decirle, ¿no? Hey, aunque Dios no quiere que comas algo, o sea, Dios te está privando de algo, Dios te está negando algo, Dios no quiere que hagas algo, Dios, ¿no? Y entonces, uy, ups, uy, ¿verdad, no? Como a veces nos dicen, no, que tú eres cristiano, no, que tú eres cristiana, ¿y qué? ¿Y no puedes hacer eso? ¿No? Se parece, ¿no? No, que a ti no. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Dice que nosotros hemos sido libertados del pecado para no seguir con esa vida que nos llevaba a una perdición total, a una inmundicia, a un desastre total, no solamente la muerte eterna, sino que tu vida aquí en la tierra, ¿no? Tu tiempo de existencia aquí en la tierra, sea de lo más desagradable. O sea, está diciendo ahí, ¿no? Y dice en el versículo de Génesis capítulo 3, versículo 3, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, porque ahí le respondió Eva, ¿no? Ni le tocaréis para que no muráis. O sea, dijo, no toques. Y Dios nunca había dicho eso. O sea, cuán importante es pasar tiempo con la palabra, pasar tiempo con el mensaje del Evangelio, de la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice, buena cosa es afirmar tu corazón con la gracia, ¿no? O sea, que nosotros estamos tiempo de comunión con Dios y en nuestra comunidad donde nos reunimos, Dios usa a nuestro pastor para que venga la confirmación a tu corazón
de que el Espíritu Santo te está trayendo revelación de Cristo, porque todo se trata de Él, como cada día venimos siempre afirmando eso, ¿no? O sea, Él es el fundamento, por Él existen todas las cosas y nosotros hemos sido puestos en Él, hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, dice la Escritura, al reino de Jesucristo, y donde hemos sido justificados hoy en día, una justicia que nos ha sido dada maravillosamente, gratuitamente, no por nosotros, sino por aquel que fue obediente hasta la muerte, y nosotros caminamos en esa obediencia, en la obediencia de Cristo Jesús, ya no del conocimiento del bien y del mal, sino de ahora de la sabiduría que proviene de lo alto. Y la Escritura en Santiago nos dice que si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios. Y Dios es generoso para dar sin reproche lo que necesitamos para nosotros poder ser y entender la herencia que nos ha sido dada en Cristo. Cuando aquí en el versículo 4 le dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Adán ya había sido creado, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, primero le dijo, te falta algo, o Dios te está prohibiendo algo. Y después dice en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y comenzó, el enemigo le lanzó un pensamiento y ella comenzó a visualizarlo, comenzó a imaginarlo, comenzó a maquinarlo, y eso se lo comió. O sea, comió al final, antes de llevar el fruto, se comió la mentira del enemigo. Y cuando nosotros vemos esto, hoy en día muchas veces pasa, me ha ocurrido a mí durante mi vida de fe en Jesús, que muchas veces no tenemos claro la realidad de la nueva creación, ¿no? Perdemos la perspectiva de la realidad de quienes somos en Cristo Jesús, aquellos que hemos escuchado el Evangelio de la gracia y hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Muchas veces nos perdemos esas perspectivas y comenzamos a caminar en la maldición, ¿no? Como pecadores. ¿Por qué? Porque nuevamente creemos de que la vida cristiana es saber qué es lo bueno y qué es lo malo, y entonces comenzamos a caminar en ello. Pero nuevamente volvemos a nuestras obras de justicia y dejamos de lado la realidad de la justificación por la fe en Jesucristo. Gracias a la sangre de Jesús hemos sido bendecidos. ¿Cómo bendecidos? Por estar en Cristo, porque Él es el bendito. Él es el Hijo amado y en Él somos bendecidos. En Él ha sido dado la herencia como Hijo amado y nos ha sido, por estar en Él, somos participantes también de ello, ¿no? Pero comenzamos a perder la perspectiva de esa realidad celestial, de esa realidad divina que tenemos de ser justificados, santificados, separados para Él, que ya estamos en Cristo, ¿no? Redimidos una vez y para siempre, dice la Escritura, y comenzamos a caminar en la maldición como si fuésemos pecadores y comenzamos a recibir de lo que el mundo quiere dar y nos volvemos nuevamente débiles en ese conocimiento, en esa mentira. ¿Por qué? Porque ya hoy en día el mundo está atribulando de tal manera, está presionando de tal manera con todo lo que viene, ¿no? Sembrando mucho temor, mucho miedo acerca de enfermedades, acerca de situaciones difíciles, de escasez, de pobreza. Y bueno, hoy en día el mundo está tan contaminado que efectivamente puede ocurrir algo, ¿no? Cierta enfermedad, ciertas cosas, pero ahí es donde
la fe por, por nosotros haber recibido a Cristo y que Cristo habita en nosotros, el Espíritu del Hijo amado está con nosotros, se ha unido a nosotros y ahora somos parte de Él, unidos a Él, unidos a la vida. Esa realidad celestial es la que Dios quiere que nosotros nos mantengamos firmes y que no perdamos esa perspectiva, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Jesús lo dijo en Juan capítulo 17, versículo 17. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la realidad de esa vida es que nosotros estemos y vivamos la vida de Cristo, ¿no? Que somos la expresión de Dios aquí en la tierra. Y si viene algo en contra de nosotros, podemos reposar y permitir que el Espíritu, que el poder de la resurrección del Espíritu de Dios en nosotros, que como hijos unidos a esa naturaleza divina, fluya desde nuestro interior hacia nuestro cuerpo y hasta nuestra alma, que es nuestros pensamientos, nuestras emociones, y lo estabilice y lo ponga en la verdadera realidad de quienes somos. El enemigo no nos puede tocar, a no ser que seamos engañados y nos tragamos esa mentira. ¿Ah? O sea, nosotros constantemente dependemos o comenzamos a caminar de esa realidad de maldición como si fuésemos pecadores. Entonces dice, oye, no, si hice esto, ay, sí, me merezco esto porque esto hice mal. No, Dios dice que Él es bueno y su misericordia es para siempre. Él conoce que estamos en una naturaleza humana. Y bueno, tampoco vamos a tentar a Dios, pues no, o sea, si ahorita estoy viendo este clima que está muy delicado, bueno, no voy a salir pues en un topless, pues afuera también a recibir, ¿no? La corriente de aire. Pero si nosotros vivimos en la realidad de justificados, bueno, el pecado y la enfermedad no tiene lugar en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tiene que así como vino, tiene que huir. Entonces, no podemos aceptar lo que el mundo nos dice como algo normal. No, la realidad celestial es que por su llaga hemos sido curados. Y esa es la verdad. Y eso debe de surgir desde nuestro interior y manifestarse y revelarse sin angustia y libres del temor. La Escritura también nos dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Sí, el verdadero amor de Dios, el conocer el gran amor de Dios manifestado en la obra preciosa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entender que somos justificados, que somos hechos una nueva creación, hijos de Dios, que somos santificados, separados para Él y que en Él estamos completos y estamos redimidos. Esa es la verdad. Por lo tanto, no debemos de amoldarnos, como decía el apóstol Pablo, a este sistema que ofrece el mundo, sino que renovemos nuestra forma de pensar, porque recuerden qué hizo el enemigo con Eva, le plantó un pensamiento y ella comenzó a meditar en ese pensamiento, lo meditó, lo visualizó, lo imaginó de tal manera que lo hizo suyo. Fue engañada y arrastró también a su esposo, ¿no? Y Adán comió del fruto y vino el pecado a la humanidad. Una naturaleza de pecado que se nos es transmitida, ¿no?, a todo ser humano. Pero la buena noticia es que hay salvación en Cristo Jesús, el Cordero Santo que quita el pecado del mundo. Él es nuestro Redentor. En Él tenemos confianza, ¿no? Podemos vivir tranquilos
Si lo que nosotros creemos, esa es la realidad, vamos a poder disfrutar de la herencia maravillosa y la manifestación como hijos de Dios aquí en la tierra. No vivamos más como separados de Dios, sino que te animo a que puedas y que a través de la fe puedas disfrutar y vivir de esta realidad. Como dijo Jesús, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos, ¿no? Damos fruto porque estamos en Él. Los actos que nosotros manifestamos son la expresión de la naturaleza divina que tenemos. Así que los animo a que cada día esos frutos maravillosos que nosotros podemos dar como hijos de Dios sean revelados, que ninguna condenación haya para los que están en Cristo Jesús, sino que cada vez nosotros andemos confiados, caminando, comiendo del árbol de la vida de Jesús día a día y no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que le damos gracias al Padre por este tiempo que hemos tenido de conexión y que los animo a seguir reuniéndonos los días domingos en Misión Cristiana Yeshua. Si tú por primera vez estás pasando tiempo con nosotros, te invitamos, lo vamos a esperar con los brazos abiertos para que puedas recibir la buena palabra de fe del Evangelio que habla de Jesús y de su gracia maravillosa en Misión Cristiana Yeshua. Muchísimas gracias. Hasta luego.